Bendito sea tu nombre. Qué bueno es estar en la casa del Señor, Señor. Gracias, gracias. Somos bendecidos, Señor. Somos un pueblo bendecido porque tenemos el privilegio de venir a darte gloria y honra. No como en otros lugares del país donde tienen que hacer todo en secreto. Agradecemos eso, Señor, y no lo vamos a desperdiciar, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Habla a tu gente esta noche. Denos una palabra, Señor, que nos sostenga la vida, Señor. Que nos ponga vida en nuestras venas, y vida en nuestra alma, y vida en nuestro espíritu. En nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Estamos en Santiago 4, versículo 1. Estamos empezando un capítulo nuevo. Estoy seguro que nos vamos a gustar eso. Ahora, no porque tiene un capítulo nuevo quiere decir que Santiago ha terminado su pensamiento. Acuérdate, a veces sí, pero no necesariamente para un pensamiento el fin de un capítulo. Y hay que reconocer esto. Todo está hablando, sigue hablando con el mismo pensamiento de lo que había dicho en capítulo 1 también, como vamos a mirar esta noche. Vamos a leer versículos 1 a 6. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela al Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. El título de esta noche es, Ayúdame, estoy en guerra conmigo mismo. La mayoría del tiempo nosotros somos nuestro mayor problema, nosotros. Nos gusta apuntar dedos, nos gusta echar culpa a otras personas, pero nosotros tenemos la mayor culpa de las cosas que pasan mal en nuestra vida. Aquí en eso Santiago va a contestar la pregunta, ¿por qué no recibo? ¿Por qué no estoy en paz? ¿Por qué no estoy prosperando espiritualmente? Esa es la pregunta que va a contestar. Donde vayamos existen las guerras, ¿no? La gente hasta pelean por un estacionamiento, ¿no? Un espacio. La gente pelea en su familia, hay argumentos, luego hay peleas en el trabajo, hasta la gente va a los trabajos y matan a la gente por algo que sucedió, algo que el otro se sentía trivial, y luego tenemos muertos. Después tenemos países que se van a la guerra. Entonces tenemos peleas donde sea. Y todo porque la gente no está sometido a Dios. No estamos sometidos a Dios y necesitamos someternos a Dios. Santiago 4, versículo 1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ahora, esos son las personas que están usando sabiduría del mundo. Lo que habíamos hablado en Santiago 3, versículos 13 a 18, principalmente versículos 14 y 16. Esa fue la excepción. Y de repente, primero estábamos hablando en versículo 17, de todas las cualidades del paz y qué bonito, y luego hablamos de la justicia del Señor, y de repente empezamos Santiago 4, versículo 1, y ¡pow! Empieza como que se frenó a todo dar en el carro y se llevó otro camino, ¿no?
Y aquí estamos hablando de eso, de las peleas, de los argumentos, de las luchas que nosotros tenemos con nosotros mismos, que tenemos en la iglesia, con uno al otro, y afuera y en todos lados. Los efectos de las cualidades de la sabiduría fue lo que habíamos hablado. Y en la sabiduría terrenal mirábamos muchas cosas. Mirábamos ambición personal, celos amargos, miramos la arrogancia, y eso se llevó a otra cosa. Vimos que era una progresión de cosas en la vida de las personas. Vimos que era la sabiduría terrenal, natural y diabólica que se llevó a esas personas a toda cosa mala. Eso es la sabiduría del mundo, y tenemos que saber que cualquier cosa, cualquier sabiduría del mundo, si no tiene un base fundamental de Dios, no es bíblico y debería estar rechazado para afuera. Ahora, no estoy diciendo que no debemos de ir a la iglesia, al colegio, no debemos de ir a la universidad, o no debemos de aprender cosas nuevas. Siempre en cuando el Señor es el Rey de nuestra vida y todas nuestras decisiones se toman basado en esto. Yo voy a hacer esto por X, no porque sea una buena decisión o porque el mundo dice. Por ejemplo, la gente, todo el mundo, ¿no? El pensamiento de todo el mundo es: vaya al high school, luego agarra buenas puntuaciones, vaya a la universidad, agarra buenas puntuaciones para que agarres un buen trabajo. Y entonces todo el mundo dice, ya se está llevando ese camino, y el problema que ha causado, ¿no? Ese problema, tenemos millones y millones de personas que tienen deudas del colegio que no pueden pagar. Se han inundado con esto. Entonces, a toda cosa mala es lo que se lleva. Y si no te das cuenta ahorita, te vas a dar cuenta después de muchos problemas. Luego dice, bueno, el versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Es una pregunta retórica. Él ya ha contestado esa pregunta. Vaya a Santiago 1, versículo 14 y 15. Santiago 1, versículo 14 y 15 dice: sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, podemos decir su propia lujuria, o los deseos de su corazón. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Y acuérdate que Santiago está hablando a los cristianos aquí. Él está hablando a personas que conocen la ley de Dios. Ellos saben esto, habrán escuchado esto anteriormente de Santiago. Entonces ellos ya sabían en Santiago 1. No les está diciendo algo que no saben. Y ese mismo, tú y yo sabemos esto. Tú y yo sabemos que nosotros somos somos el mayor problema de nosotros. Nosotros sabemos eso. Si tú eres igual que yo, o quizás eres mejor que yo sigo teniendo luchas, sigo tratando de conquistar las cosas con la palabra de Dios. Sigo tratando de avanzar en las cosas de Dios. Y hay lucha a veces. Ahora, quizás mi lucha es diferente con la lucha de otras personas. Pero Dios está tratando de perfeccionarnos. Ahora, sé que nunca alcanzaré la perfección, nadie lo hará, solamente hubo una persona, Jesucristo, que hizo esto, pero aún seguimos luchando para hacerlo, porque queremos agradar a nuestro Señor y queremos traerle gloria sobre la tierra. Luego dice, en sus miembros, por ejemplo, nuestro corazón es uno de ellos. Ya habíamos mirado en eso en otro estudio, Jeremías 17:9, vamos a verlo. Jeremías 17 y versículo 9 dice: más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? La gente piensa que tenemos un buen corazón, piensan que somos buenas personas. Y debido a eso, al fin dice, ¿quién lo comprenderá? Nadie lo comprenderá, ¿verdad? A veces pensamos
Me acuerdo que había una conferencia, eso fue antes de que yo fuera pastor, había una conferencia de pastores y le preguntaron a todos los pastores ahí, había muchos, ¿quién se cree más allá de caer a tentación, de caer en adulterio? Y 99% de los pastores levantan la mano pensando que yo soy más allá, a mí no me va a pasar. Y completamente contrario, completamente contrario. Los sabios fueron los que no levantaron la mano y son los que se cuidan para no hacerlo. Entonces, cuando dice aquí, dice, ¿quién lo puede entender? El corazón es engañoso, tengo que saber esto. Yo necesito entender eso. ¿Y cómo voy a entender más eso? Por la palabra de Dios. Yo más entiendo que no soy bueno, más entiendo que el corazón no es bueno o es engañoso, entonces más me voy a cuidar, más me voy a tomar el camino estrecho, el camino angosto, más me voy a estar en las cosas de Dios, porque sé que el enemigo quiere buscar mi caída, Mateo 15, versículo 19, vamos a ver qué tan malo es el corazón, Mateo 15, versículo 19, Jesús va a confirmar que el corazón es malo. Porque del corazón, dice Jesús, provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Ya Jesús lo confirma. Pero ¿por qué es esto? ¿Verdad? ¿Por qué pasa esto? Regresamos a Santiago, versículo 4:2, a nuestra próxima escritura. Vamos a verlo. Santiago 4, versículo 2 dice, ustedes codician o lujurian y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos. Aquí eso es cuando hablamos de la ambición personal, el celos amargos, lo que vimos en Santiago 3, versículos 14 y 16. Y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen por qué no piden. Toma cualquier cosa, cualquier problema que estás tomando, que tienes en la vida y se va a involucrar con uno de estos. Son envidiosos o podemos decir ambición personal, celos amargos, cualquiera de esto. Cualquier problema que usted tiene se va a caer en uno de estos. Y lo voy a explicar un poquito más adelante. El parte que dice, ustedes codician o ustedes lujurian y no tienen. Vamos a Eclesiastes, capítulo 4. Eclesiastes 4. Versículo 8. Eclesiastes 4:8. Dice, había un hombre solo, sin sucesor, que no tenía hijo ni hermano. Sin embargo, no había fin a todo su trabajo. Está trabajando overtime, o sea, está acumulando el dinero en el banco. Y supuestamente es una persona que tiene menos responsabilidades. Y eso pasa muchas veces, muchas veces. Dice, en verdad sus ojos no se saciaban de las riquezas. Y nunca se preguntó, ¿para quién trabajo yo y privo a mi vida del placer? Entonces nosotros nunca preguntamos por qué estoy en esto, por qué estoy luchando tan difícil, por qué lo estoy haciendo. Si yo les preguntara a ustedes por qué lo hacen, ¿qué respuesta me dirán? ¿No? Dice, ¿por qué estás? Esa es la respuesta, ya lo había explicado. Yo siempre lo pregunto a muchas personas, ¿para qué estás luchando? Pues para tener buena reputación en la escuela. ¿Para qué? Pues para poder entrar en el universitario, universio. ¿Y por qué eso? Para ganar un buen trabajo. ¿Para qué quieres ganar un buen trabajo? Pues para ganar mucho dinero, para tener una jubilación, tener buen médico, para poder jubilar
y para poder viajar con mi esposa al mundo cuando nos jubilamos. ¿Para qué? ¿A fin de qué? ¿Te das cuenta que en todo esto nadie está considerando a Dios? En ese plan que el mundo tiene, supuestamente esa sabiduría que el mundo tiene, nadie está considerando a Dios. Y necesitamos considerar a Dios, porque para Él vivimos, para Él existimos, fuimos creados para su gloria. Eso es nuestro propósito, traerle gloria a Él. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2. 1 de Juan, capítulo 2. Versículos 15 a 17. Ese es un mandamiento, un mandamiento. No amen al mundo. En domingo vamos a hablar de qué quiere decir amor al mundo. Vamos a enseñarles lo que es el amor al mundo. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. Comprando un carro nuevo, dígame eso, ¿es más importante que levantar tu cruz y seguir a Él? Absolutamente no. Dígame eso. Ser dueño de una casa es más importante que ver a un hijo adoptado por una familia que lo ama. Cuando hubiera estado regado por ahí en el mundo, quizás, ¿quién sabe dónde? Absolutamente no. No, hay cosas más importantes que lo que tú y yo estamos pensando y para lo que tú y yo estamos luchando. ¿Qué importa? La vida dice que nosotros deberíamos de tener cosas, ¿no? Pues tengo que tener una casa y supuestamente es el sueño americano que todo el mundo tenga una casa, ¿no? Quiero tener mi propia casa. ¿Qué importa si no agarramos una casa en esta vida? ¿Qué importa? ¿No sería mejor depositar nuestro dinero en el cielo, ¿no? Donde lo recibe? ¿No sería mejor enviar dinero a un misionero para levantar el evangelio, para poder glorificar al Señor más? Absolutamente. Génesis 4 a 8. Vamos a ver un ejemplo en la vida de una persona. Dice, por eso cometen homicidio. Ese es el próximo parte de versículo 2 que estamos examinando. Por eso cometen homicidio. Cada persona aquí en este cuarto tiene la capacidad de cometer suicidio, homicidio. Todo el mundo aquí, yo, ustedes. Cuando llegan las circunstancias correctas, ustedes podrían hacerlo y yo también. Y a veces creemos que eso no es cierto. Yo nunca haría eso. Simplemente no ha presentado las circunstancias correctas para que logre eso. Génesis 4 a 8, nuestra pasión, nuestro corazón, nuestra lujuria nos causa cometer homicidio, igual que a Caín. Génesis 4 a 8 dice, también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Ya en ese punto no ha pecado todavía. Él no ha pecado. El Señor va a tratar de convencerlo. Dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel,
vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Wow. ¿Y por qué lo mató? O sea, uno dice, me engañó, me robó, o sea, hizo adulterio con un familiar. No, simplemente Dios no le agradó su sacrificio y el de Abel sí. Algo tan sencillo. Ahora, no dime que nosotros no estamos dispuestos de hacer algo más igual cuando se presentan las circunstancias. Absolutamente, y tenemos que entender esto. ¿Quién causa esto? Juan 8, 44. Tenemos que conocer que tenemos un enemigo en común, tú y yo. ¿Quién causa esto? ¿De dónde viene todo eso? ¿Cuál es el raíz de todo esto? Juan 8, versículo 44. Dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Entonces, tú y yo tenemos que entender cuando existe un patrón en nuestra vida de que siempre hacemos lo malo, siempre mentimos, siempre engañamos, siempre estamos buscando cómo salir adelante de nuestro hermano, donde sea. Entonces estamos mostrando los señales de que somos no solamente pecadores, somos gente que no son salvos, porque nuestro Padre no es Dios, nuestro Padre es Satanás. A menos que nosotros nazcamos de nuevo, entonces recibimos un Padre nuevo. Somos adoptados de nuestro Padre en el cielo. Eso es, acuérdate cuando Jesús, y a veces los salvos pueden decir las cosas equivocadas. Acuérdate cuando Pedro dijo algo Jesús dijo algo a Pedro. Cuando Pedro dijo algo refiriendo a que sería mejor que Jesús no se crucificara, dijo, quítate de mí, Satanás, porque lo que tú hablas no viene de Dios. No, yo tengo que morir, yo tengo que ser crucificado para el pecado de muchos. Entonces necesitamos necesitamos la sabiduría de Dios para poder vencer eso. Pero nosotros causamos nuestros propios problemas otra vez porque no entramos en la palabra, porque no buscamos las cosas de Dios. 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6. Santiago estaba hablando de las personas que no son salvos o los que están muy inmaduros en su fe. Examinamos el parte que dice en versículo 2, son envidiosos y no pueden obtener. 1 Timoteo 6, versículos 9 a 10. Dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores, muchos. Hay gente que gradúan de la universidad y tienen, no miento, $250,000 de deudas. ¿Para qué? Mejor busque un trabajo, págalo. O sea, supuestamente sales, supuestamente debes estar en buena posición y de repente estás amarrado en las cosas y ya como que te ata al mundo y pues no te queda otro más que seguir trabajando, porque un préstamo así no se puede limpiar con la bancarrota, se queda, tú tienes que pagarlo. Entonces, pues entonces me sigo luchando, entonces uno agarra trabajo, empieza a trabajar overtime. Después quieres
las cosas porque necesitas disfrutar un poco, compras un buen carro y los rines, ¿verdad? Y entonces más embarcado, no enfoques en pagar los biles, y relación tras relación quebrado porque estamos enfocando en cosas del mundo y estamos atados al mundo. Y en esa manera, como vamos a hablar en domingo, es ser amigo del mundo, ser amigo del mundo, enfocado en las cosas del mundo. Necesitamos librarnos del mundo y no importar lo que está pasando en nuestra vida, no importar de las cosas que el resto del mundo se está enfocando. Necesitamos enfocarnos en las cosas de Dios. Bueno, Santiago 1, versículo 5. Santiago 1. Vamos a enfocar en el parte de versículo 2 que dice, no tienen porque no piden. No tienen porque no piden. ¿Por qué no tienen? Es porque no piden. Porque acuérdate que Santiago ya había hablado de todo eso. Esos cristianos ya saben esto. Más bien, ustedes ya saben esto. Ustedes ya saben eso que debemos de pedir. Santiago 1:5. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dado. Les será dada. Pero dígame eso, ¿cuándo fue la última vez que ustedes entraron en oración profundo para pedir algo de Dios? Ya. Es una pregunta retórica, no quiero que nadie lo conteste, porque son muy pocas personas que están orando profundamente pidiendo las cosas de Dios. Necesitamos ser personas que busquen la cara, el rostro de Dios. No podemos simplemente estudiar la Biblia, necesitamos ponerlo en práctica. Mateo 7, versículos 7 a 8. ¿Por qué pedimos? Aquí ya Santiago dice que le será dada. Vamos a ver a Jesús, va a confirmarlo, Jesús va a confirmar, Mateo 7, 7 a 8. Y aquí, cuando lo leo, va a ser en el sentido futuro, quiere decir continuamente, sigue. Entonces lo voy a leer y lo voy a explicar. Aquí estamos hablando de las personas en versículo 1 y versículo 2a, la gente que se están tratando de ganar las cosas con la sabiduría del mundo, están luchando y argumentando y peleando. Pero necesitamos usar la sabiduría del Señor. Mateo 7, 7, 8. Pidan, o más bien sigan pidiendo, pidan y pidan y pidan, y se les dará. Busquen, busquen y busquen y hallarán. Llamen, llamen, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ahora, Dios continúa. Hay que entender el contexto de los versículos, porque muchas personas se pierden aquí y ya crearon su propia doctrina y no siguen leyendo el resto de la Escritura. Esos versículos no están aquí para que manipulemos a Dios, para que nos dé lo que nosotros queramos. Son aquí para que pedimos las cosas en la voluntad del Señor. Tenemos que pedir según la voluntad del Señor. Otro, en Juan 14, Juan 14, 6. Todos que vienen a mí, es lo que dice la palabra, los que vienen a mí. O sea, los que vienen a levantar su cruz, los que buscan la voluntad de Dios, los que buscan avanzar el reino de Dios. Esos son las personas, los que vienen a Jesús. Esos son. Él sigue en el resto del capítulo y más allá para clarificar que las promesas de Dios no están ahí para manipular, no debemos estar. Y si te fijas, no sé de ti, pero yo he estado en iglesias donde oran antes de la iglesia. Yo he estado siempre cuando oran, siempre las oraciones de las personas están dirigidos a darle algo a él o darle algo a mí. ¿No? Pero ¿quién está preocupando por las cosas de Dios? Dígame eso. ¿Quién está orando por las cosas de Dios?
¿no? Señor, pido que le proveas una manera para que cubre su renta, Señor, que arregle su carro, que llega mucha gente a la iglesia, ya no dejamos eso afuera de la iglesia, ¿verdad? Que la gente dé más dinero, Señor, o sea, todo siempre para uno, para la iglesia, para el pastor, ya. Y no sabemos que yo podría seguir en los versículos que voy a leer en el futuro, pero Dios no escucha, primero, Dios no escucha la oración de uno que no es salvo. Él no escucha sus oraciones, a menos que sea una oración diciendo, socorro, ayúdame, Señor, soy pecador. Ese sí sería la única oración que Él escucha. Pero Dios no escucha oraciones de personas que tienen sus manos sucios, tampoco. Hay tres clases de personas. Tenemos personas que nunca piden, personas que piden con malas motivaciones o malos deseos, malas motivaciones. Y tenemos personas que oran según su voluntad, la manera correcta, cosas que Él quiere que oremos. Pero Dios quiere darnos mejores regalos, Dios quiere darnos mejores dones. Ser una persona que lucha para la justicia, lo que habíamos leído en Santiago 3:18. Ser personas que luchan para las cosas de Dios en este mundo que pronto está para destruirse, pronto. Y Dios dice, solamente pide. Santiago 4, versículo 3. Entramos en nuestro último versículo del texto esta noche. Y el problema, el mayor problema es que la gente no sabe orar, ¿verdad? Eso sí sería para otra predicación. Pero era una vez que íbamos a hacer un taller de oración para que les enseñe cómo debemos de orar. Lo vamos a hacer. Santiago 4, versículo 3. Dice, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Tomamos la primera parte que dice, piden y no reciben. Piden y no reciben. Vamos a primero de Santiago 6-7. Santiago ya lo dijo otra vez. Dice, pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El razón número uno de que la gente no tiene fe es porque no conocen a Dios. No conocen a Dios porque no lean la Biblia casi nunca. No conocen a Dios. No es porque tienes que como orar con más presión o aumentar el volumen de tus oraciones como algunas iglesias crean. No. Aprende, conozca a Dios. O sea, no sé si ustedes tienen bueno, yo tengo una hija, ella tiene 22 años y es como se puede decir que es la niña de mis ojos, y ella conoce a su padre porque sabe cómo pedir las cosas de su padre. Ella sabe la manera de pedir las cosas. ¿Por qué? Porque me ha estudiado por 22 años. Me conoce íntimamente porque ha vivido conmigo por 22 años, porque me ha escuchado, me ha hablado, ha leído mis cartas, ha escuchado mis sermones. Y ella me conoce. La manera número uno de que vamos a recibir nuestras peticiones es conocer a Dios más. Punto y final. ¿Quieres más fe? Lea su Biblia. Lea su Biblia. Isaías 1, versículo 15. Veamos el parte que dice, ¿por qué piden? Porque piden con malos propósitos. Ahora vamos a ver que el Señor no escucha todas las oraciones de las personas. Si tú ahorita tienes un problema que has estado orando y no estás recibiendo, deberías de examinar tu vida. Entra en oración profundo, madrúgate, prepárate, ayuna,
y pídele al Señor, ¿por qué no recibo lo que estoy pidiendo? Estoy seguro que el Señor revelará ciertas cosas a ti. Isaías 1, versículo 15. Dice, cuando extiendan sus manos, ese es Dios hablando aquí, por medio de del profeta Isaías, cuando extiendan sus manos, esconderé mis ojos de ustedes. Sí, aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos. Cesen de hacer el mal. Porque piden con malos propósitos. Mañana, no sé si ya lo había mencionado, pero yo estaba al punto de entrar en oración profunda. Me llegó un texto, una familia en esta iglesia estaba yendo al corte, necesitaban escuchar buenas noticias, y pude haber entrado en oración para pedir cosas de mí, cosas que yo quería, pero yo decidí orar por ellos, o sea, algo que Dios anhela. Esa familia quieren adoptar un niño, quieren que un niño sea de ellos, un niño que necesita un padre, y fue algo muy justo. Ahora dime, ¿es más importante ser dueño de una casa o manejar un carro nuevo con rines que ver un niño adoptado en una familia? No conocemos a Dios si andamos en cosas, gastando nuestro dinero en cosas que no son importantes para Dios. Y esa es una de las razones que Dios no escucha las oraciones de muchas personas. Muchas veces, yo puedo ir vez tras vez, versículo tras versículo, tras versículo. De versículos igual a eso, que el Señor está diciendo que no voy a contestar tus oraciones. Tienes manos sucios. Estás buscando cosas de este mundo. Tus pasiones están por ese mundo. Tú quieres buscar tu reino aquí. Tú estás buscando tu reino. No estás buscando mi reino. Mateo 6:33. La gente de este mundo, lo que habíamos leído en otro versículo anteriormente, decía, sus ojos no se sacian. Digo, no es suficiente, nunca es suficiente. Aunque agarras un carro nuevo, ya de repente vas a querer un carro más bueno. Ya después de eso vas a querer un Mercedes. Nunca para ese asunto, lo he vivido. No hay tiempo para contarlo, pero yo lo he vivido. Mateo 6:33. Muy simple. El reino de Dios es muy simple. No necesitamos pensar y complicado para que uno necesita un diploma de la universidad para entenderlo. No. Busquen primero su reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Simple, la vida es simple. Busquen las cosas de Dios, deje lo tuyo, olvídelo. Tira sus sueños en la basura. Tira sus planes de negocio, todos los proyectos de la casa. Olvídese. Busque primero su reino y su justicia, y todas esas cosas les será añadida. Ustedes están buscando una mansión en este terreno, pero yo estoy buscando, como habíamos leído en nuestra canción hoy, ¿no? Yo estoy buscando tierra nueva, cielos nuevos. Eso es lo que yo estoy buscando. Nuestro próximo parte de versículo 3, para gastarlo en sus placeres, Lucas 15. Lucas 15, versículo 13, dice, no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, estamos hablando del hijo pródigo, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda o su herencia viviendo perdidamente.
Pero cuando, y luego versículo 30, brinca versículo 30. Pero cuando vino este hijo tuyo, hablando el hermano que quedó, cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Él no le importó que su papá tenía sabiduría. Él no le importó que su papá le había costado mucho. Y digamos, ¿nosotros importamos que Jesucristo le costó mucho sobre la cruz? ¿Que le costó a Dios su único hijo? ¿Nos importa tanto para dejar nuestros sueños, nuestros deseos a un lado y levantar nuestra cruz y seguir a Él? Ya, exactamente, ese mensaje es para todos nosotros hoy en día. No hizo sus decisiones sobre las cosas del reino. No buscó primero el reino y su justicia. No lo buscó. Pero gracias a Dios hay misericordia para él. Gracias a Dios que hay misericordia para mí y a ti. Los que hemos cometido muchas decisiones malas en este mundo, pero existe una segunda oportunidad para nosotros para enderezar las cosas bien, para ponernos en camino correcto para nuestra familia futuro, para nuestra familia que quizás no han escuchado esas cosas. Necesitamos, urge entrar en la palabra de Dios para entender lo que Él realmente quiere decir. Muchas iglesias no predican así claramente la palabra de Dios y por eso mucha gente está perdidos, mucha gente. ¿Por qué es eso un problema? Vamos a Lucas 16. En contexto, no hizo sus decisiones sobre el reino. ¿Por qué es un problema? Lucas 6, versículos 1 a 2. Decía también Jesús a los discípulos, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Porque algún día tú y yo vamos a tener un juicio acerca de cómo hemos administrado el dinero que Dios ha puesto en nuestras manos. Y si no lo hemos usado para el bien, si no lo hemos usado para su justicia y su reino, puede ser que escuchamos malas noticias. Puede ser que en este día, ¿no? O sea, siempre pensamos, cuando leemos esa escritura en Mateo 7 que dice, pero Señor, Señor, hice muchas cosas en tu nombre. Y el Señor dice, apártate de mí que nunca te conocí. Siempre pensamos que ese es para otra persona. Ese no aplica a mí, esa es otra persona. No puede hablar, es que yo soy bueno. Yo hago muchas cosas, pues mira, yo vengo a la iglesia y muchos no. ¿Cómo me va a decir esto? No sé. Pero tú dime a mí, ¿hemos puesto en práctica esas cosas de lo que les he estado hablando esta noche? ¿Consideramos más importante levantar nuestra cruz que ganar un carro nuevo? Vamos a Lucas 16, versículo 25. Brinca, versículo 25. El rico y Lázaro. Hay mucho más aquí para contar, pero no hay tiempo para contarlo. Lucas 16, versículo 25. Hablando de la historia del rico y el Lázaro. Lucas 16, 25. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males. Pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Mucha gente no quiere sufrir en este mundo. Busquen, alejen, oran en contra de cualquier sufrimiento. Ellos no quieren nada que ver. Cualquier cosa que viene en su vida que les cueste algo, malo, es de Satanás. Y mientan en contra de la verdad, porque puede ser que sea Dios tratando de captar tu atención. Y tú no entendiste, tú quieres seguir con lo tuyo.
Vamos a ver 1 de Juan, capítulo 5, para nuestra última escritura. 1 de Juan 5 y versículo 14. Dice, 1 de Juan 5, 14, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él quiere que tengas ropa y comida, absolutamente, absolutamente. Ahora, Él quiere que tú tengas la mejor ropa en el mall. ¿Quiere que seas dueño de un carro nuevo o tu casa? Tal vez, es un tal vez. Hasta ahí lo dejo. Pero Él quiere que tú tengas mucho dinero en el banco. Quiere que tú seas dueño de una casa pagada para que no tengas biles. Wow, ¿quién recibe la gloria de eso? ¿Quién lo hizo? Tú lo hiciste y tú recibiste la gloria. Ya. Y wow, ¿y a quién se lo vas a dejar? Y lo he pensado muchas veces y es una de las razones que a mi casa no se le va a dejar a los hijos. Absolutamente no. Se le va a dejar al reino de Dios para que pueda seguir produciendo cosas. Imagínate, yo llego al cielo, ¿no? Y ya ahora sí ya estamos en el futuro, ¿no? Porque todo se sabe. Y dejé la casa pagada a los hijos y luego el Señor me muestra, dice, ¿ve lo que tus hijos hizo con la casa? ¿Y cuántas almas no llegarán al cielo por esto? Ya, tenemos que entrar en las cosas de Dios. Pero lo que pedimos, la voluntad de Dios, pedimos salvación para nuestra familia. Luchamos para la justicia del Señor y su reino. Y todo lo demás será añadido. Yo te puedo prometer que la casa que vamos a recibir en el cielo es mucho más mejor que cualquier casa que tú puedes comprar en este mundo. ¿Cuál quiere? Y eso es la manera que podemos terminar las guerras y las peleas y los argumentos en nosotros y en nuestra familia y en el trabajo y en el mundo y tener paz de Dios. ¿No? Podemos tener paz y aunque pasamos por aflicción, podemos tener paz en la vida sabiendo que Dios nos va a cuidar, que seríamos heredores no solamente de una casa, un carro, sino heredores de un cielo y una tierra nueva, calles de oro, precioso y lindo, y más que todo estaríamos en la presencia del Señor, nuestra joya más grande, el Señor mismo. Vamos a orar. Señor, tenemos una gran necesidad de conocerte a ti más. Tenemos una gran necesidad de conocer la voluntad de Dios más. Porque en las vidas de muchas personas no está funcionando como debe de funcionar. Y necesitamos que tú obras en nuestra vida. Señor, muéstrenos el camino. Por favor, Señor. Las vidas de personas dependen en esto, Señor. Yo pido, yo suplico, yo derramo mis lágrimas, Señor, sobre esta petición, Señor. Muestra a cada persona aquí esta noche el camino estrecho para que ellos puedan enseñar a su familia, sus nietos, toda la familia, Señor, para que podamos enriquecer a Dios, para que podamos poblar más grande el reino del Señor. Para tu gloria sea todo, Señor, para tu gloria y tu gloria nada más, Señor. En el nombre de Jesús, damos gracias, Señor. Amén y amén.